Hola, buenas tardes. Empezamos a transmitir este ciclo nuevo de esencia, nuevo para el día de hoy, para el tema de hoy, pero ya venimos transmitiendo desde que ha empezado este aislamiento social preventivo y obligatorio. Ahí está empezando a conectarse nuestra gente. Bueno, hoy vamos a hablar con el doctor Ariel Coel sobre medicina y psicofármacos. Así que vamos a buscar a ver si el doctor se puede conectar. Se dé la conexión para hacer nuestra entrevista, nuestra charla de hoy. Le pedimos a la gente que se vaya conectando. Ahí lo tenemos, Ariel, que se está Oh, conectando. Hola Ariel, hola, buenas hola, hola. tardes. ¿Cómo Buenas andás? tardes. ¿Cómo estás? Viste que no era Bien, tan bien, bien. difícil. No, me resulta, estoy un poco fuera de la onda tecnológica. Bien, ¿me escuchás bien ahí? Establecemos primero Te la escucho conexión, ¿se me perfecto, escuchás? Ah, perfecto. Bueno, estaba te comentando escucho entonces perfecto. que hoy tenemos este ciclo de charlas con vos, que sos doctor, médico, psiquiatra. Vos vas a poder presentarte mejor que yo. Yo puedo decir que tenés una amplia trayectoria en terapias complementarias, alternativas, lo que hace que tu mirada sea una mirada alternativa a todo esto que vas a hablar hoy. Así que yo no tengo ni idea de qué vas a hablar, pero, pero bueno, creo que se va a dar una hermosa charla acá en este momento. Así que bueno, bienvenido Ariel, él es Ariel Coel, vos podés presentarte con todo lo que tengas ganas de decir. Bueno, muchas gracias, Pablito, querido. Bueno, ante todo agradecerte. Ha sido una gran vivencia el haber participado contigo frente a estos grandes maestros que hemos tenido en estos cursos de preparación con respecto a las constelaciones familiares. Bueno, también yo vengo un poco de la biodecodificación igual que vos. Y también hice mi formación estos últimos años en terapia Gestalt. Pero bueno, básicamente tengo un recorrido en primera instancia que se lo agradezco un poco a mi familia, que es el tema de la docencia, porque bueno, es lo que había que hacer para ser ahí más cercano en mi pueblo, en Villaguay, de donde soy oriundo. Y después, también, bueno, nada, pasé por la Facultad de Medicina y, por supuesto, apuntando a la parte de psiquiatría, neurología, neurociencias, y bueno, terminé formándome en viajes que pude hacer afuera, en terapia cognitiva, hice algunos cursos en Roma y otros en Chile, en terapia cognitiva, y desde ahí, bueno, nada, terminando toda una integración que me encanta, con esto que tiene que ver con el tema de las energías, la cuántica, la mente holística, la mente global, el pasar por todo lo que tema que tiene que ver con el desarrollo personal, con el tema del coaching, con el cual estoy muy amigado con eso, y bueno, entonces son una serie de herramientas que me permiten al interior de mi consultorio poder trabajar, avanzar, crecer. Así que bueno, un placer estar Bueno, acá el placer presente. es mío. Muchas gracias por acceder a esta charla, a esta conversación. Ahí le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Sí, Estamos estoy por charlar viendo. con el profesor Ariel Coel sobre medicina y psicofármacos, pero como él dijo, nosotros nos conocemos por ser compañeros de constelaciones familiares, que fue lo que dijo él hace un rato, y ahí se conectó nuestra maestra Viviana Urovich, así que tenemos que estar muy atentos a lo que vamos a decir. Nada, un saludo Totalmente, Vivi, muchas totalmente. gracias por estar ahí desde el otro lado. Y bueno, ¿con qué te parece empezar a hablar sobre este tema? ¿No? Digamos, yo siempre que Bueno, pienso en medicina, pienso ¿no? en medicalización, pienso en la palabra medicalización, y me da un poquito como de escalofríos, pero esta tiene que ver con mi experiencia. A ver totalmente. con qué te gustaría Yo, hablar. me parece, Pablo, que sería importante primero armar un poquito el contexto, ¿no? Y yo quisiera escucharte a vos. Por supuesto, yo tengo mi experiencia desde mi consultorio, cómo están mis pacientes, cómo vienen gente que hace mucho que no veía,
y cae en mi consultorio de una manera angustiosa, desesperados, inquietos, con respecto a toda la situación que se está viviendo desde el punto de vista emocional, psicoafectivo, psicológico. Entonces, me encantaría escucharte a vos, que de alguna manera tenés esta mente holística. Rosana Satriano también, hay un saludito. Bienvenida. Y que tenés esta mente holística como para armar un poco el marco de lo que vamos a hablar y introducir después lo que es el tema de hoy, que ya habíamos quedado de acuerdo en que tenía que ver con los psicofármacos o los medicamentos en sí, desde el punto de vista de la medicina más ortodoxa, o lo que tiene que ver con la psiquiatría puntualmente dicha, ¿no? Entonces, me encantaría un poquito escucharte tu experiencia, que sé que estás por diferentes lugares y te conectás online, de manera online, o además también desde Paraná, digamos que ahora está complicado Paraná, con algunas cuestiones de actualidad, de nuevos casos, está bastante complicada, lamentablemente, ¿no? Porque veníamos muy bien en Entre Ríos. Y bueno, me gustaría escucharte un poquito desde ese lugar para entrar un poquito en el contexto de cómo hablar con respecto al tema que decidimos charlar hoy, que tiene que ver con esto puramente ortodoxo o académico, más convencional, desde el punto de vista científico, con respecto a lo que está pasando ahora. Bueno, yo en primer lugar comentarte lo que yo siento es que esto es una situación inesperada para todo el mundo. Y como situación inesperada va a demandar de nosotros una adaptación inesperada. Entonces con esto quiero decirte que digamos que que nosotros vamos a necesitar adaptarnos de diferentes maneras a las diferentes situaciones que van apareciendo y emergiendo de una manera como justamente sorpresiva, en algunos casos para bien, en otros casos para mal, en el sentido de que cuando uno sorpresivamente se enfrenta frente a algo inesperado, no la mayoría de las veces lo inesperado es lo maravilloso que esperábamos, justamente. Así que me parece, en primer lugar, ese es el contexto. Y otro contexto, digamos, desde la experiencia propia, yo siempre, digamos, para el tema de la medicina tradicional, los medicamentos, digamos, por temas familiares, bien trabajados y reconocidos ahí, y la verdad que no me gustan mucho los medicamentos, y puedo dar gracias a mi trabajo emocional de que muchos no los necesito tampoco, pero sí tengo conocidos como vos que trabajan con este tipo de abordaje, y de un abordaje más integral como vos vas a explicar ahora, y otras personas, otros psicólogos que me han comentado y me han dicho, mira, hay patologías, hay situaciones en las que los medicamentos son necesarios. Y gracias a ustedes es que yo me he abierto a poder comprender acerca de esta temática. Si no, para mí es algo ajeno, digamos. Sí, yo en general les comento a algunos pacientes, a veces me gusta que me pasa al revés. Vienen pacientes que vienen a pedirme algún tipo de psicofármaco, ya sea por alguna ansiedad o porque tienen alguna serie de inconvenientes en su vida o situaciones en su vida que quieren resolver, y vienen a pedirme la posibilidad de evaluar un psicofármaco para incorporarlos en sus vidas diarias. Y empezamos a trabajar y les digo, espera un poco, veamos primero a ver si le encontramos una vuelta a esto desde otro lugar, y terminamos haciendo una modalidad terapéutica sin recurrir a los psicofármacos. A veces me pasa al revés, ¿sabes? Por lo que me consulta. Pero bueno, volviendo al tema... ¿Cómo sería al revés? Que al revés sería, tiene una terapia y necesita un psicofármaco. No, la persona viene por psicofármacos, porque soy médico, básicamente, porque soy médico psiquiatra, viene por psicofármaco, y yo le digo, espera un poco, despleguemos un poco la situación por la cual vos venís con tu sintomatología, y terminamos trabajando terapéuticamente más allá de la posibilidad de incorporar un psicofármaco. Como que lo vamos pateando, y al final terminamos acomodando, poniendo en fila todos los patitos sin necesidad de recurrir a un psicofármaco. Por eso te decía al revés. Pero bueno, volviendo un poquito al tema general, como lo estábamos planteando, como lo estabas planteando vos,
Lo que yo tengo para decirte o contarte es cómo se lo planteo a muchas veces a mis pacientes, ¿no? Yo lo que le cuento es lo siguiente. De la misma manera que tenemos un sistema psicológico global, donde tenemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, tenemos un sistema mental, ¿sí? Que tiene que ver con nuestra parte más neurológica, que tiene que ver más con las ideas, las creencias, los valores, con nuestras partes, con nuestros aspectos más cognitivos. También, y por supuesto tenemos la parte social, que es muy importante, que es hoy en día está muy metido en este concepto, el tema de la epigenética, cómo lo social va moldeando nuestros genes y terminamos expresándonos de una manera que se corresponde a lo que vivimos desde que somos muy pequeños. A donde quiero arribar es a que también existe la parte orgánica, Pablo. Existe la parte orgánica. Eso quiere decir que también somos carne, ¿sí? Yo hago este gesto de golpear un poco el cuerpo. También somos carne. Nuestro cerebro también es carne, es materia. Y tiene una serie de funciones desde lo neuroquímico, que tiene que ver con hormonas totalmente hoy en día conocidísimas, como es la serotonina, la adrenalina, la dopamina, y otra serie de hormonas y citoquinas o hormonas menores, que hacen que el cerebro funcione adecuada y equilibradamente, y sea funcional también hacia nuestros al resto de nuestros sistemas, como por ejemplo el sistema psicológico o el orgánico propiamente dicho, ¿no? O sea, el resto del cuerpo, incluir al resto del cuerpo en la cabeza. Entonces, muchas veces lo que sucede es que eso que tenemos de funcionalidad a nivel bioquímico, neuroquímico, propiamente dicho, muchas veces por diferentes motivos, que pueden ser por motivos de falta, por ejemplo, a nivel en el nacimiento por falta de oxígeno, o puede ser por una cuestión genética más anterior, ahí ya nos metemos un poco en las constelaciones. Claro, totalmente, la epigenética que te va moldeando también, o en el caso de, ahora que somos en nuestro caso pacientes adultos, el tema del estrés, el miedo, la angustia, de manera sistemática y permanente, termina afectando cómo se relacionan las neuronas. Hago así porque imagino dos neuronas relacionándose y el espacio que queda entre las dos, que se llama espacio intersináptico. Las neuronas, cuando se relacionan para generar básicamente los pensamientos, no se tocan entre sí. Queda lo que se llama el espacio intersináptico. En ese espacio sináptico o intersináptico se liberan estas hormonas de las que te mencioné, dentro de las cuales está la serotonina, la adrenalina y la dopamina, que son las más famosas. Tenés otras menos conocidas como el triptofano, como la tirosina, ¿sí? Hay muchas que hacen que estas neuronas se comuniquen y vayan armando toda una red, todo un sistema por donde circula toda esta bioelectricidad que termina generando el pensamiento. Entonces, ahí lo que sucede es que cuando yo empiezo a sobrecargar el sistema por estrés, ¿sí? O por hormonas que no se corresponden al funcionamiento adecuado, como por ejemplo un exceso de cortisol que me lleva al estrés, esto hace que las funciones que venían trabajando equilibradamente terminan desequilibrándose. Entonces, voy a inventar, necesito 10 globitos, 10 vesículas de serotonina que pasen de esta hormona, de esta neurona a esta neurona para que funcione adecuadamente, y terminan pasando 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estrés hace que esta neurona esté cerrada o no pueda trabajar adecuadamente. Entonces, eso, ¿cómo se transmite en mi funcionamiento neuropsíquico y cómo se transmite en mi funcionamiento emocional? Con síntomas.
como por ejemplo bajones, depresiones, angustias, miedos, con una serie de sintomatología que se corresponde a todo lo que estamos hablando, que arrancaste a hablar ahora en la actualidad que estamos viviendo, todas estas inseguridades, estas incertidumbres, que además de esto que está pasando, ya uno venía con una sobrecarga, entonces se potencia toda esta situación. Entonces ahí es cuando se produce este desequilibrio. Cuando se produce este desequilibrio, ¿sí? Si yo en general tengo todo mi sistema orgánico, psicológico y psíquico relativamente estable, adecuado, y con herramientas, yo lo más probable es que pueda lograr reequilibrarme. Es muy probable que yo pueda lograr reequilibrarme. Es decir, me pongo ansioso porque por temas laborales o por temas de lo que está ocurriendo o por la posibilidad de enfermarse, ese miedo que nos están incorporando. Entonces, si yo tengo las herramientas adecuadas, como puede ser, por ejemplo, la meditación, la relajación, alguna actividad deportiva, es probable que yo a la noche, pese a que estoy alterado, tengo niveles de cortisol alto, la melatonina no puede regular mi necesidad de empezar a aflojar y a relajarme cuando arranca a bajar el sol, yo hago estas relajaciones, estas respiraciones, o hago alguna actividad física, me doy un baño relajante y pueda descansar. Pero cuando yo durante mucho tiempo estuve sobrecargando el sistema y a veces no cuento con esas herramientas, por el motivo que sea, o porque no me interesa especializarme en eso, o abocarme a eso, o ver cómo funciona eso, lo que sucede es que la neurona, después de un tiempo, colapsa y ya no puede trabajar adecuadamente por más que yo le ponga la intención, la voluntad o tenga las herramientas adecuadas. Como que se cansa. Como que se agota, como se cansa, se agota. Se cansó de entrenar, se le cansó el músculo. Bueno, voy a hacer un resumen de lo que estabas contando. Estamos hablando, para que vos te puedas tomar un mate de paso. Bueno, en primer lugar, damos la bienvenida a todos los que están conectados ahí, escuchándonos. Estamos charlando acá con el doctor Ariel Coel, psiquiatra y también terapeuta gestáltico y otros abordajes alternativos, y él nos estaba contando que, bueno, desde esta mirada desde lo integral, hay algo también que tiene que ver con lo orgánico. Hablamos sobre el contexto de esta situación que estamos viviendo con esta pandemia, y también de que cuando se necesitaría orgánicamente estos medicamentos o psicofármacos. Ahora yo lo que voy, ya que hice esta introducción, a preguntarte, ¿qué diferentes tipos de medicamentos existen? Yo me imagino que por un lado debe haber hormonas, y por otro lado debe haber otro tipo de medicamentos. Yo no tengo ni idea, por eso lo digo así tranquilamente y relajadamente para que vos lo puedas explicar. Sí, totalmente. Bueno, la idea es, digamos, cerrar esta línea que venimos hablando, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si hay un paciente que le está pasando esto, una persona que le está pasando esto, que hace una semana que no duerme, o no duerme bien, o está durmiendo muy poco, ¿sí? Entonces, tengo que ver cómo lo puedo ayudar desde mi óptica, para que pueda, desde mi óptica global, para que pueda descansar el paciente, porque si no, no puedo hacer ninguna intervención, o las intervenciones que haga no la puede sostener el paciente porque está, además, deteriorando su organismo en general, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo recurro hacer un panorama, digamos, poner todas las cartas sobre la mesa y empezar a evaluar con el paciente cuál es la necesidad de químicos si es que lo necesita. Bueno, dentro de las posibilidades de químicos está lo que se llaman los hipnóticos, ¿sí? Los hipnóticos son para esta situación en la cual estamos viviendo, que muchas veces, aunque últimamente vos sabrás mejor que yo, este tema, contame un poquito, que eso sí me va a encantar, el tema de el eclipse que hubo y Mercurio que no sé, que se pegó la vuelta y no sé qué. Yo creo que esas energías también nos
nos influyen un poco, ¿no? Y sí, qué sé yo soy canceriano, creo en la astrología, y bueno, lo que le pasa a la luna me pasa a mí también, digamos. Y bueno, ya en todos, en nuestra carta natal, que tiene 12 casas, le afecta de alguna manera porque tienen sus casas, en alguna de sus casas a Cáncer, ¿no? Y a la luna. Y bueno, Sí. ahora estaba Mercurio retrógrado queriendo que nosotros no arrancáramos puntual, por ejemplo, estuve haciendo unas cosas técnicas y no arrancaba, y no arrancaba, y no arrancaba, hasta que, bueno, arrancó cuando quiso. Y ahí nos van afectando. Cada uno puede saber y definir qué cosas le afectan más. Por ejemplo, yo luna llena trato de no discutir con gente, Mercurio retrógrado trato de esforzarme por entender a los otros, cuando por las comunicaciones, ya sea por medios tecnológicos o no, quieren explicarme algo, ¿viste? Pero eso tiene que ver conmigo, no sé, es mi forma. No, totalmente, totalmente, totalmente. Pero bueno, lo importante es incorporar dentro de esto que estamos hablando, de sostener una mente abierta, también lo que tiene que ver con, más allá de la ciencia más pura y más ortodoxa que hemos estudiado, por lo menos yo en la Facultad de Medicina, meter un poco el tema de lo que tiene que ver con la energía, con la cuántica, y saber que eso estamos expuestos a lo que es más allá de lo que podemos ver y tocar y que sea tangible, estamos expuestos a una serie de energías que hace que nos modifican, que hoy en día también están bastante estudiadas, ¿no? O sea, no son tan esotéricas, vista como oscuras, sino son muy bien estudiadas, como influye, por ejemplo, el tema de la luna en nuestras vidas, en los diferentes ciclos, tanto de las plantas, de todos los seres vivos, y en nuestros ciclos también como humanos. Pero bueno, volviendo un poquito al tema, para no irnos tanto por las ramas, la idea es hablar un poco de la medicación. Entonces, estábamos diciendo que hay una serie de medicamentos que se pueden usar, que por supuesto siempre bajo la lupa del médico, que tiene que ver, por ejemplo, con a mi amigo Gustavo, que se unió recién, ahí lo saludo, que tienen que ver, por ejemplo, con los hipnóticos, y después tenemos los ansiolíticos, que en general, desde todos los que nos hemos formado los últimos años y que además hemos estudiado psicoterapia, en general tenemos la tendencia a no usar ansiolíticos de entrada, a no ser que lo consideremos necesario, porque hay una serie de medicamentos que tienen las mismas funciones y que tienen otra complejidad a nivel cerebral, como son los antidepresivos en bajas dosis, y que nos ayudaría muchísimo con el tema por ejemplo, de la ansiedad, que es uno de los motivos por los cuales uno no descansa bien a la noche. Entonces, lo usamos durante el día y eso hace que seguimos sin ansiedad a la noche y podamos dormir y descansar bien, ¿no? Entonces, en general esos son los medicamentos que más usualmente tenemos a mano, a disposición para lo que nosotros llamamos los pacientes, que somos todos, ¿no? Los pacientes neuróticos desde el punto de vista de psicología, que nos definimos, claro, nos definimos a todos como neuróticos, o los normales, como que quieramos decirle. Entonces, usamos más que nada ese tipo de medicación que tenemos a mano, ¿no? Después hay medicación mucho más compleja, que ya tiene que ver con psicopatologías muy puntuales, ¿no? Con donde ahí ya entra, por ejemplo, la bipolaridad, la psicosis, depresiones importantes, o depresiones crónicas, o depresiones que están relacionadas con la genética. Entonces, ahí sí ya es otro campo de psicopatología donde nosotros ya estudiamos cómo ese tipo de medicamentos influye directamente sobre esto que te explicaba al principio, que es la función neuronal propiamente dicha en los diferentes sectores del cerebro, ¿no? Porque también eso es una de las cosas importantes que nos enseñan en nuestro paso por la neurobiología, que es cómo las cantidades de neurotransmisores o hormonas están en diferentes cantidades en diferentes partes del cerebro. Entonces no es lo mismo que yo tenga una afección, ¿sí? O una disfunción a nivel frontal, ¿sí? Que tengo una disfunción a nivel temporal o a nivel occipital, ¿sí?
donde de acuerdo a la afección o a la disfunción que tenga, también se van a ver afectado otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si tengo afectado a nivel occipital, puede haberse afectado el tema de la vista, ¿sí? El tema de la visión. Bien. ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer un resumen de vuelta para que la gente que se va conectando no piense que es tan técnico, porque por ahí te escuchan hablar de palabras específicas, y que no se vayan y se queden conmigo, que ese es mi trabajo, conectarlos. Así que, bueno, bienvenidos a todos los que se van conectando. Estamos hablando con Ariel. Ahora Ariel nos estaba haciendo la diferenciación de los diferentes psicofármacos que existen para las diferentes patologías, y que algunas que tienen que ver con esta relación con lo que estamos viviendo ahora, como por ejemplo considerarnos a todos unos neuróticos desde la mirada de la psicología, y decir que a estos pacientes neuróticos a lo mejor se aumenta su ansiedad frente a la situación de encierro, y es necesario a lo mejor algún tipo de medicación. Entonces acá estamos hablando de un abordaje de que en ocasiones eso se puede restablecer solo o orgánicamente, y si no, es necesario que el médico le recete, le medique alguna... Yo ya te escuché, ya entendí la diferencia entre antidepresivo, y viste que yo ya puedo hablar de eso ahora. Ahora Totalmente, dale para ilustraste, ya me ilustraste. Entonces, ahora la pregunta es, sí. después dijiste vos que había otras patologías específicas como, vamos a decir, psicosis, esquizofrenia, podemos decir, y estas patologías, ¿se pueden ver agravadas por esta situación? Sí, por supuesto, por supuesto. Es una situación, o sea, es una situación, primero que es global, ¿no? O sea, involucra a toda la humanidad en este momento, estamos, y por el tema de la comunicación y el sistema global que tenemos de convivencia en nuestro planeta, esto hace que estemos todos expuestos de alguna manera. Entonces toda esa información está todo el tiempo dispuesta a nuestro servicio. Nosotros tenemos que tener cuidado porque hay información que es más adecuada, que nos puede ayudar a ver cómo nosotros nos manejamos en este tipo de situaciones, pero hay mucha información que tiene una sobrecarga negativa, y que además no es adecuada, y que además hace que nosotros empecemos a generar empecemos a mostrar algunas características que son innatas a nuestra humanidad, como es el miedo. El miedo es una emoción básica que nosotros tenemos desde el punto de vista antropológico, que nos ha permitido crecer, evolucionar y armar nuestras sociedades tal cuales nosotros las vivimos actualmente. Pero este miedo debe ser limitado y debe ser contextualizado de acuerdo a cada situación particular. Si se desborda, terminamos en lo que nosotros llamamos un síntoma, que es cuando yo tengo un miedo muy puntual, o en un síndrome, cuando ya involucra a varios síntomas, que por ejemplo el más conocido es el ataque de pánico. Ataque de pánico. ¿Sí? Exactamente, el famoso ataque de pánico. Entonces, estoy recibiendo muchas personas en el consultorio que están hablando sobre que no pueden dormir, que tienen esa sensación de que transpiran mucho, de que se le transpiran las manos, que sienten palpitaciones, ahogo, falta de aire. Bueno, todo eso tiene que ver con este miedo que es antropológicamente natural para nuestra supervivencia, fundamental, pero debido a esta situación que nos toca vivir, está como desbordado, está desbordado, está sobrecargado, entonces desde ese lugar necesitamos cierto acompañamiento profesional si no lo podemos hacer solos. Si no podemos, si no tenemos las herramientas como para volvernos al eje y tener confianza en que nosotros vamos a readaptarnos, a reacomodarnos a toda esta parte situacional hasta que todo esto pase, tenemos que recurrir muchas veces al acompañamiento profesional. El acompañamiento de un médico, en este caso que estamos hablando desde el punto de vista de la psiquiatría, para justamente que nos permita, desde lo químico, poder aplacar esos síntomas, para ahí sí hacer la intervención psicológica o la herramienta adecuada que a mí me permita
volver al eje y volver a tener esta cuestión del miedo, ¿sí?, en su lugar, y no que esté de manera desbordada, obstaculizando mi funcionalidad en el sistema. Bien, perfecto. Sí, una de las charlas que di al principio yo, que me tocó hablar acá, hablé sobre el miedo y hablaba Sí, sobre esto, porque hay gente que le tiene miedo al miedo, ¿no? Y esto que vos estás sí, diciendo con total naturalidad de que el miedo es algo innato nuestro, ¿no? Pero también es cierto que existe patologías propias del miedo que tiene que ver con un ataque de pánico. ¿Vos crees que estas patologías son las más vistas en este momento? Digamos, el trastorno del sueño, la ansiedad y el pánico? ¿O qué te ha llegado a vos desde la rama de la medicina? sí, 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 totalmente, totalmente. En ese momento, pacientes con los cuales veníamos trabajando determinadas temáticas personales, relacionado con su situación laboral, o situaciones personales, o situaciones de pareja, o de padres o de hijos, tenemos que de alguna manera contemplar lo que se está viviendo en este momento, o sea, situaciones de miedo, de pánico, de terror, o sea, ya no es solamente pánico, ¿no? Gente que está aterrorizada, gente que está realmente muy angustiada, ¿no? O sea, ya es una mezcla, es una melaza entre la angustia y el miedo, que hace que no sea solamente una cuestión de pánico o una cuestión de miedo, sino ya es una cuestión de terror, del contagio masivo, del desborde, del que no haya hospitales, del que no haya camas disponibles. Bueno, entonces, ahí es cuando nosotros podemos intervenir de alguna manera para llevar un poco de calma hacia ese paciente, ¿sí? Sobre todo también contemplando todos los aspectos psicosociales. Por ejemplo, acá en Entre Ríos, si bien nosotros hemos tenido diferentes, en algunas ciudades hemos tenido casos, en general hemos podido identificar cómo han sido los contagios, o sea que en general no ha habido virus circulante. Entonces, desde ese lugar, poder llevar cierta calma al paciente, por lo menos en nuestra provincia, una vez que el paciente puede encajarse, digamos, en lo que le corresponde a su particularidad temática en relación a lo psicológico que venía trabajando, saber cómo poder llevar esto que es nuevo, ¿no? Porque si no, se genera toda una mezcla de emociones donde se potencia, todo se exacerba, y tiene que ver justamente con un tema de información o información inadecuada que hace que el paciente la esté pasando mal y no tenga dónde recurrir, o no sepa cómo orientarse para sostenerse durante todo este tiempo que se ha alargado un montón, ¿no? Me refiero al aislamiento básicamente, ¿no? Que Esto se ha tiene que ver alargado con más de eso la cuenta. con ese término que se escuchó a principio del aislamiento como la infodemia, ¿es eso? Totalmente. Sí, ¿No? sí, De sí, sí, por aprender también de supuesto. dónde informarse, con cómo buscar fuentes fidedignas, no dejarse fiar por ejemplo, los audios de WhatsApp que circulan, que no sabemos que quién es la fuente, ¿sí? Entonces, digo, también eso genera un poco de tranquilidad si uno regula el consumo de información. Claro, claro, por supuesto. El tema es que uno pueda de alguna manera filtrar cierta información, pero también a veces no solamente filtrar información que pueda ser negativa, sino también considerar la misma vorágine de información que nos llega, poder hacer stop, poder permitirnos en determinados momentos aislarnos de eso, de esa información, y hacer actividades o crear situaciones que nos permitan recrear nuestros espacios dentro del aislamiento, que recrear espacios más sanos y más positivos, y que no sea estar todo el tiempo con el informativo prendido o la televisión prendida, o a través de las redes, llevando los conteos de enfermos y toda esa cosa que no nos hace bien, porque no nos permite tener una idea clara de la globalidad de nuestra vida, ¿no? Que si bien eso está ocurriendo y hay que darle
el respeto y la importancia que se merece. También en nuestra vida pasan otro montón de cosas y que debemos tenerlas en cuenta para no caer en estas afecciones que tienen que ver con la salud mental. Perfecto. Ahí vos te me anticipaste a una pregunta que yo te iba a hacer, para ir como resumiendo o como para ir cerrando así el tema. A mí yo te quería preguntar que ¿qué recomendabas vos como recurso o desde tu abordaje integral como para mantenerse? Acá algo ya dijiste, ¿no? Digamos, de conservar algunos espacios, generar algunos espacios de no sé, lo interpreté yo como de estar con uno mismo y de mantenerse saludable. ¿Qué cosas desde tu abordaje recomendarías a un paciente que se siente intranquilo, por ejemplo? Bueno, primero, en primera instancia, tener en cuenta lo que se llama higiene mental, ¿no? Que tiene que ver con todo esto que venimos hablando. Tener una buena higiene mental significa saber que es natural que, como empezamos a hablar hace un ratito, que el miedo es una cuestión histórica, antropológica del ser humano. Entonces, si nosotros le damos un lugar especial, el miedo nos va a abordar, nos va a meter dentro de esa atmósfera y vamos a ver a través del miedo. Entonces, una parte de la higiene mental sería darle el lugar que corresponde al miedo, que sea que nos permita tener precaución, que nos permita tener prevención, pero que no sea nuestra bandera de funcionamiento en el mundo, ¿no? Y menos en el aislamiento. Entonces, apuntar a una adecuada higiene mental que tiene que ver con no solamente eso, sino también con ese espacio que vamos a correr la parte negativa, meter cosas positivas. Como por ejemplo, cada uno tiene sus cuestiones que tendrán que ver con, por ejemplo, el arte o el deporte, o en este caso, yo que la estoy pasando muy bien en este momento de manera online, charlando con vos, y pudiendo llevar un mensaje de alivio y de buena proyección hacia lo que nos toca y lo que está por venir. Bueno, ahí te hago una pregunta personal. ¿Y cómo haces con el gimnasio que te gustaba tanto? Por supuesto, tengo mi gimnasio acá en mi casa armado, con mis mancuernas, con diferentes actividades o actividades online que mi mismo gimnasio me permite, a través de manera online, me permite hacer. Así que eso es fundamental. Y si no, te da la bicicleta fija, y si no, por suerte, como sabrás, tengo 3 hijas pequeñas, y que bueno, que hay que estar todo el tiempo en actividad, y bueno, con ellas hacemos actividades a través de videos. Viste que hay tutoriales desde TikTok o desde otras aplicaciones que te permiten de manera divertida estar moviéndote con música y haciendo ejercicios y otras actividades que les gusta a ellas, y bueno, y de paso uno también se mueve. Pero también no abandono lo que me gusta a mí. También yo ahí te hago otra pregunta, obvio si la querés responder y si podés, y si no, podemos pasar a otra. Era, si bien tu actividad es una actividad esencial, digamos, estuviste trabajando todo este tiempo con el aislamiento, y me imagino, no sé, pregunto, y también si te llevó a encontrarte con tus hijas desde otro lugar. Sí, por supuesto. Es un movimiento importantísimo, y tanto interno como externo, no solamente porque lo veo, digamos, lo veo en mis pacientes, ¿no? Estos cambios tan importantes, también me tocó de manera personal, sobre todo la primera parte del aislamiento, donde fue más extrema y bueno, no sabíamos lo que iba a pasar. Me tocó estar, digamos, totalmente aislado el primer mes, respetando absolutamente la cuarentena, por más que tengo la posibilidad de ser esencial en lo laboral. Seguramente me llevó a descubrir aspectos de conexión con mi familia, con mi pareja, con mis hijas, desde otro lugar, que lo fuimos descubriendo todos, ¿no? Y eso me permitió llegar a este domingo, el Día del Padre,
con una carga especial, con una energía especial, con algo de diferente que me ha permitido la cuarentena poder ver y valorar y disfrutar desde este lugar, ¿no? Desde este movimiento interno que se produjo en toda esta etapa. Así que sí, totalmente, Pablo. Ha sido Bueno, un cambio muchísimas gracias por abrirte a compartirnos esta experiencia que es bien personal e íntima. Muchas gracias por eso, muy valioso para todos los que estamos escuchando. Y bueno, estábamos hablando antes acerca de los recursos y antes de abrir algunas preguntas, hubo una pregunta por ahí de una persona, antes de abrir el espacio de preguntas, que me parece que van a ser pocas porque nosotros hablamos mucho, pero quería decirte que estábamos con lo de los recursos, si se te ocurre algo más como para compartirles que beneficioso para encontrarse en equilibrio. Bueno, es fundamental entonces, además de la higiene mental, de la parte física, no dejarla de lado, eso es elemental, porque la parte física misma en sí genera endorfinas, o sea, vos que me hablabas de que tenías cierta aversión a los medicamentos, podés generar medicamentos internos como las endorfinas que te hacen sentir bien. Bueno, y después tenemos todo lo que tiene que ver con los recursos sociales, ¿no? Que en un principio, bueno, eran muy estrictos y ahí podían ser llamadas telefónicas o videollamadas. Actualmente en algunos lugares está permitido ya el contacto o el encuentro social afectivo con los familiares, o en pequeños grupos de personas, o en determinadas ciudades donde, como Rosario, donde ya está habilitado los restaurantes con todos los protocolos y los cuidados adecuados. Entonces, la parte social es algo fundamental justamente como recurso. No dejar de lado la parte social en la medida que podamos y con todos los cuidados necesarios, por supuesto, alcohol en gel, tapabocas, todo lo que se nos indica que es muy importante, pero no dejar de lado la parte social porque eso es lo que nos define también un poco como humanos, como individuos en esta sociedad, en esta comunidad. Entonces, la parte social tenemos que atenderla. Y bueno, y por otro lado, lo que me estaría quedando son los aspectos psicológicos, ¿no? Los aspectos psicológicos son fundamentales, cómo estoy funcionando psicológicamente, que tiene que ver cómo me estoy sintiendo aquí y ahora, cuáles son las emociones, dónde están mis emociones, cómo me conecto con mis emociones, y desde ese lugar, si estoy en eje o estoy fuera de eje o estoy descarrilado, por así decirlo, con respecto a mis emociones y cómo sería volver a mi carril, ¿no? Esa sensación de que yo puedo controlar, sensación, ¿no? Porque las emociones no se controlan, pero tengo la sensación de que sí yo puedo volver a mi carril cuando lo necesito. Entonces, ese sería el otro aspecto a tener en cuenta. Está buenísimo lo que traes porque digo, creo que el aislamiento en primer lugar fue traernos a mirarnos a nosotros mismos frente a un montón de situaciones a ver si las elegimos o no. Esto es un punto de vista mío interesante, ¿no? Digamos, pero creo que el autoconocimiento hoy emerge como una herramienta súper necesaria. No sé cómo lo ves vos desde tu lugar, desde de terapeuta, pero digo, me parece que como que antes no estaba permitido, como que a los varones están menos permitidos, porque si no deja de ser autosuficiente, y ahí hay que empezar a hablar acerca de las masculinidades, que será otro tema para más adelante seguro. Pero digo, me parece que el autoconocimiento hoy, en este aislamiento, se ha dado el lugar que se merece. Sí, por supuesto. Digamos, la conciencia, el desarrollo, la expansión de la conciencia es elemental para permitirnos estar en este camino de salud mental en esta época, ¿no? Justamente se nota mucho la diferencia entre las personas que trabajan en su desarrollo personal, que atienden este tema del autoconocimiento, el conocerse en todos sus aspectos, o sea, en sus necesidades, tanto físicas como espirituales, como emocionales, como sociales, conocerse y poder trabajar en ellas y desarrollarse en función de eso nos permite totalmente, de manera abarcativa,
acceder a un mejor nivel de salud mental totalmente. Bueno, buenísimo. Mira, nos queda un ratito todavía. Acá hay una pregunta, no sé si es una Dale. pregunta. Acá, por ejemplo, dice Leo, un grosso, gracias. Muchas gracias, Leo, por estar ahí sosteniendo las charlas, escuchándonos. Así que toma esos agradecimientos. Acá Mónica dice, serán pocas las preguntas porque los conceptos son clarísimos. Así que también toma por ahí. Y bueno, también por acá preguntaban algo más específico. Por ejemplo, dice Antonio, dice, si el COVID se mata con alcohol y hay tantos fármacos para las afecciones pulmonares, ¿cómo no hay un antídoto? Es súper técnico, así que a ver qué opiniones tenés vos con respecto a eso, sobre lo que discute hoy el mundo científico acerca de la cura del COVID-19. Mira, te puedo responder desde varios lugares. Esa pregunta es una pregunta muy compleja, ¿no? Pero básicamente desde lo que nos corresponde hoy a vos y a mí hablar en este momento y en este espacio, me parece que me correría un poco de lo que es puramente científico y que tiene que ver con el desarrollo de un medicamento, una vacuna específica para esa enfermedad o ese virus. Lo que nos corresponde hoy a vos y a mí, que por eso nos convocamos acá, es entender que nosotros tenemos que trabajar en nuestro eje personal, en la toma de conciencia, que somos mucho más que este aspecto orgánico y que desde el construirnos a nosotros mismos, el fortalecernos a nosotros mismos, hace que nuestras defensas estén fuertes, valga la redundancia, y nos permitan de alguna manera, valga la redundancia de nuevo, defendernos de todos los agresores o noxas, como se llama en medicina, que puedan existir. Entonces, más allá de empezar a hacer un abordaje científico o puramente técnico con respecto a las posibilidades de tratamiento de esta situación, de esta enfermedad, de esta pandemia que está ocurriendo, y me aboco al motivo por el cual nosotros estamos trabajando acá, yo puntualizaría mucho más en este trabajo interior del cual vos mencionaste y en este desarrollo interior del autoconocimiento, y a partir de ahí permitirnos fortalecer todo lo que tiene que ver nuestro sistema inmune, que es por el motivo por el cual me convocás a mí, de refrescar esta idea de que además de psicología, además de sociología, además de antropología, somos carne también, y entonces necesitamos fortalecer nuestro sistema inmune y estar preparados para lo que pueda venir, pero con un nivel de fortaleza, con un nivel de confianza que tiene que ver con el conocimiento personal y el desarrollo personal. Entonces, yo apuntaría con respecto a esa pregunta, apuntaría a eso, apuntaría a trabajar más en uno mismo y desde ese lugar vivir con nuestros seres queridos, con las personas que nos rodean, con los que estamos más cerca, vivir con un nivel de fortalecimiento mayor al que por ahí muchas personas le toca vivir con toda la sintomatología que hemos descrito hasta ahora, que es negativa, ¿no? Entonces, buscar esa positividad desde este lugar, desde este fortalecimiento que tiene que ver con el desarrollo interior a través del conocimiento. Bueno, me parece maravillosa tu respuesta, te agradezco por eso, y bueno, buscaba una respuesta del médico, y el médico me dice una respuesta distinta y me encanta. Y acá lo mismo dicen la gente que está escuchando, dicen espectacular, el doctor dice muy claro en todo, muchas gracias Ariel. Y acá una otra pregunta que me parece que me encanta para terminar, digo, porque tenemos poquito tiempo, porque se nos va a cortar y vamos a quedar ahí. Acá pregunta Navi, ¿por qué no nos dicen de fortalecer el sistema inmune en vez de tenernos a todos encerrados? ¿Sí? Hace una comparación, hace una comparación sobre la estadística de personas con cáncer, pero me parece que no viene al caso, pero está buena la pregunta que hace Navi, que dice, ¿por qué no nos dicen de fortalecer el sistema inmune en vez de tenernos a todos encerrados?
Mi interesante punto de vista es que de a ratos el aislamiento es claro con respecto al contagio, pero por otro lado, si nos enseñan a fortalecer el sistema inmune, nosotros no necesitaríamos consumir ningún tipo de psicofármacos o ningún tipo de medicamento y la industria farmacéutica se vería totalmente afectada. Ese es mi punto de vista, ahora quiero escuchar el punto de vista del doctor ahí. Sí, mira, me parece que, digamos, como decía una profesora en Gestalt que tuve, que es Silvana Ansaldi, que todo lo que tiene que ver con el virus es información. Todo lo que tiene que ver con la parte, bueno, vos lo sabés desde el punto de la biodeco, sabemos que el virus es información. Entonces, este virus que nos ha llegado es, desde esa teoría, tiene que ver con información nueva. Bueno, ¿cuál es mi óptica? ¿Cuál es mi punto muy particular de vista? Pero esto es muy personal. Es que, tenemos nueva información que debemos aceptar. Mi opinión es que tenemos la ciencia, tenemos las alternativas, tenemos las terapias complementarias, y está todo como dividido, como sectorizado, como no aceptado, y de alguna manera la gente termina recurriendo a lo que tiene acceso y empieza de alguna manera a comprender que no solamente con el tema de la vacuna o con el tema del aislamiento o con el tema de la medicina logra salir de esto, sino que tiene que ver con cómo recibe el afecto, tiene que ver cómo emocionalmente está preparada para semejante situación, cómo se ha desarrollado y cómo se ha preparado. Entonces, mi opinión personal es que estamos como divididos en los diferentes aspectos globales del conocimiento humano, y esta información que trae el virus es poder unir y poder complementar todo lo que podamos para justamente ver un poco más allá de específicamente lo médico o lo químico, y tener en cuenta que necesitamos fortalecer nuestro sistema inmune con todos estos otros aspectos que hemos desarrollado en el transcurso de esta charla. Bueno, yo te agradezco, le pido a Navi Lunar que está escuchando que yo no digo que no sea pertinente su pregunta, sino que no nos da el tiempo para contestarla, porque ya es el tiempo que hemos realizado, y como yo coordino las preguntas, busqué enmarcarla en estas posibilidades. Gracias, Navi, por tu interés y por tu participación. Y gracias, Ariel, por tu intervención, la verdad que maravillosa, muy agradecido, y bueno, ya estaremos hablando entonces más adelante de qué información se trata este virus. Me parece que nos queda para ver para más adelante, ¿eh? Podemos ahí hacer otra charla específica. ¿Querés agregar algo? Un placer. No, un placer haber estado acá, un placer haber compartido con vos, un placer verte y estar conectado con vos. Y bueno, y me encanta este espacio, me encanta poder participar y aportar, por supuesto, desde tu iniciativa, y veo que las charlas que han tenido han sido muy enriquecedoras, y bueno, si puedo colaborar, si puedo, me permitís participar, esto para mí es un placer, y un placer compartir con ustedes. Bueno, te agradezco, nos vemos el jueves, perdón, este jueves 25 va a estar Mónica Rosales hablando del Reiki, dice Reiki, ¿por qué no funciona? Eso vamos a estar viendo este jueves. Y bueno, otra vez Ariel, y nos estaremos viendo cuando sea posible. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Hasta luego. Gracias.